Bueno, vamos a comenzar ahora con el- la parte 6 del capítulo enlace cristalino y precisamente vamos a ver el enlace covalente. Este enlace covalente es bastante importante. Este es fundamentalmente es una estructura FCC, los que forman enlace covalente, obviamente, no necesariamente, digamos, va a ver por lo del lado de la estructura. Es decir, la estructura es una estructura FCC más 4 átomos que están dentro de la celda, unidad o celda primitiva. Entonces, si se pide calcular eh, el cálculo si se pide calcular por ejemplo, el factor de empaquetamiento, hay que tener en cuenta los átomos común y corriente de la FCC más 4 átomos que aparecerían en la forma internamente. No es fácil graficarlos, por eso no les traigo una gráfica concreta sobre eso. Hay muchas gráficas en internet, yo les sugiero, yo podría podido tomar una fotografía, pero cuando uno va a enviar este tipo de videos, pueden presentarse problemas. Uno que tiene que dar, digamos, el crédito a quien hizo esa fotografía o ese trabajo. Entonces, por esa razón no se puede, no lo hago aquí, pero ustedes tienen la facilidad de hacerlo. ¿En qué consiste el enlace covalente? ¿No? El enlace covalente es que dos átomos, por lo general no metálicos o no metálicos necesariamente, comparten uno o más electrones. Ojo, mire, es diferente compartir los electrones a cederlos. En el enlace iónico que nosotros teníamos, por ejemplo, en el cristal o la sal común NaCl, un átomo le cede electrones al otro. ¿Sí? Y entonces ambos quedan contentos. Acá no. Acá se comparten los electrones. Los electrones se comparten, son los de la última capa, naturalmente. Recordemos de que los electrones de las capas internas están más ligados al átomo, al núcleo. Ahora, en la naturaleza se encuentra que hay configuraciones. Recordemos que en la teoría sobre los átomos resulta de que los átomos van llenando esas capas, la S, la P, la D, la F, ¿no? Inmediatamente se van llenando, se van completando esas capas, entonces se sigue completando la última. Y hay elementos que para ser neutros en la última capa necesitan completar un octeto y no lo tienen. Las configuraciones que tienen 8 electrones en la última capa son más estables. Y entonces, por ejemplo, aquí yo escribía esto, dice, son más estables las configuraciones que poseen en la última capa el octeto, o sea, los 8 electrones. Por eso, hay átomos que se organizan en moléculas para tener más estabilidad. Por ejemplo, aunque aquí no es el caso del octeto porque no alcanza para eso, digamos el hidrógeno, que tiene un solo, un solo electrón, es difícil en la naturaleza encontrar el hidrógeno eh, de un solo átomo, monoatómico, digámoslo así, si no se encuentra el hidrógeno molecular. ¿Por qué? Porque él se junta con otro hidrógeno y comparten el electrón. Entonces, en últimas, esa molécula continúa siendo neutra, pero existe un enlace. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo es esa repulsión? No, porque entre electrones hay una repulsión, porque son de la misma carga. Pero entonces hay que entender también de que en el núcleo hay otra carga y entonces esas dos cargas, eso es lo que los mantiene unidos. Yo les traía aquí unas gráficas, pues, que son simplemente como para entender.
veamos, pensemos en un átomo de cloro. El átomo de cloro, en su última capa, tiene 7 electrones, 2, 4, 6, 7. Entonces tengo otro átomo de cloro con 2, 4, 6, 7 electrones. Mire que en la naturaleza el cloro de un solo átomo no se consigue fácilmente. Se lo consigue como el Cl2. Por ejemplo, en el NaCl cuando se forma es porque está con un sodio, ¿no? Y hay otra configuración, acá estamos hablando del covalente. Entonces aquí miro qué es lo que pasa, por eso uno tiene el Cl2. ¿Qué pasó? Mire, aquí a él le falta un electrón para el octeto y a él también, entonces lo que hacen es unirse y aquí aparecen los dos. Mire, aquí aparecen los dos. La gráfica mejor hecha podría ser que este amarillo esté en la órbita del átomo que corresponde acá y este verde sería acá. Entonces, pero la idea es decir que ellos se comparten, ellos no se han cedido. Y esto tiene mucho más estabilidad en la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde? Es decir, porque aquí podrían haber fuerzas de repulsión, pero miremos que aquí ya está formado el octeto, ¿no? Entonces, ahora otro ejemplo aquí es el oxígeno. El oxígeno tiene 2, 4, 6, le faltarían 2. Entonces estos dos de aquí los va a tomar este y estos dos de aquí los va a tomar el otro y obtendríamos el O2. Ese es y hay pues átomos que comparten más número de electrones, como es el caso del nitrógeno. En la misma figura, aquí ya no lo hice, si yo lo haría aquí tendría que, quitándole digamos estos de aquí, entonces tendrían 2 y 3, 5, le faltarían 3. Entonces toma 3 del vecino y entonces quedarían así. Estos enlaces son fuertísimos. O sea, es muy difícil encontrar pues el nitrógeno, un gas de nitrógeno pues que tengas solamente electrones, no moléculas, sino simplemente los átomos. Entonces aquí ya es, por eso se habla del nitrógeno molecular. Existen varias, digamos, clasificaciones de esto de los enlaces covalentes, dependiendo pues, de cómo se vayan a trabajar. Hay un enlace que es el enlace polar. Ese enlace polar, ¿en qué consiste? Se unen átomos de diferentes elementos. En el anterior solamente tengo ejemplos del mismo elemento. Acá se unen átomos de diferentes elementos con una diferencia en la electronegatividad. Pues el nombre lo dice, la diferencia son más negativos porque van a tener más electrones disponibles para compartir, entonces se unen. Ojo, este tampoco es un enlace iónico, porque se podría pensar en eso. Otro es el enlace no polar, que en este caso se unen átomos del mismo elemento como el que presentamos acá. Este se dice que es no polar porque esto tiene que ver con el dipolo, ¿sí? Cuando yo tengo átomos, cuando los átomos tienen diferente electronegatividad, ellos tienen en este caso, pueden formarse dipolos, ¿sí? Porque dipolos, pero cuando se juntan con otro. Entonces, es decir, son esas distribuciones donde sobre un lado del átomo existe más carga positiva que la negativa y sobre el otro lado más negativa que la positiva, entonces forma el dipolo de carga positiva, carga negativa, y que pues ese dio el origen a lo que yo había dicho anteriormente, que era el enlace, para este caso, enlace no el enlace, sino las fuerzas de Van der Waals que unían, por ejemplo, los átomos del
de los gases nobles, ¿no? Porque formarse cristales ahí es precisamente por eso. Una ligera distorsión de la distribución de carga hace de que de un lado, de una parte del átomo haya más carga negativa que positiva. Entonces se forma el dipolo, como nosotros lo conocemos, carga positiva y carga negativa, ¿sí? Es decir, esa es la configuración que se tiene en estos casos. Entonces, ahora continúo con esto, voy a cortar ahí porque por lo del video que si no se hace muy largo.